Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas, y espero que tenga unos minutos disponibles para acompañarnos a escuchar el relato del día de hoy. Y si le queda un poquito más de tiempo, déjeme un comentario, me gusta mucho leerlos. Una leyenda es un relato tradicional que combina hechos reales o históricos con elementos ficticios o sobrenaturales. Generalmente las leyendas son transmitidas de generación en generación, adaptándose al contexto cultural y social de las comunidades donde surgen. Suelen, comúnmente, estar arraigadas en un lugar específico, describiendo acontecimientos o personajes relacionados con esa región como montañas, ríos, pueblos o ruinas. En esta ocasión vamos a tocar una leyenda que se cuenta en el estado de Guanajuato, en México. Tiene varios nombres, y dado que se transmite de generación en generación y de manera poco formal, los detalles quizás pueden variar. Sin embargo, la esencia de dicha narración es firme. No quiero entrar en polémicas. Recuerden que mi trabajo básicamente es contarles a ustedes una historia. Ustedes son quienes la adoptarán o la desecharán. Ustedes son quienes tienen la última palabra. Dicho lo anterior, lo invito a que escuchemos el relato de esta semana. Así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo vamos a esperar. Nadie tiene prisa y todos queremos pasar un rato agradable. Así que recuéstese en su asiento o en su sillón. Si está usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Para iniciar esta narración quiero que nos imaginemos a un joven de procedencia humilde, a un niño que corrió en caminos de tierra y que se cayó mientras perseguía una pelota, o se llegó a dar de puñetazos con sus amigos, igual que usted mismo lo hizo. Pero mientras la infancia normal de este niño avanza, empieza a tener ciertos comportamientos y ciertos pensamientos que lo llevan o lo condicionan a pensar que no es como los demás niños. Se empieza a aislar, empieza a preguntar y comienza a aprender cosas. ¿De quién aprende? No lo sé, pero el muchacho empieza a recorrer un camino por la senda de la brujería. Comienza haciendo trabajos sencillos, por ejemplo, empieza a abrir los caminos de los vecinos, es decir, a quitar salaciones. Por ejemplo, aquella señora amiga de su madre, que tenía muchos años, que nomás no podía despegar. Justo cuando ella empezaba a tomar vuelo, algo malo le sucedía y le quitaba el poco dinero que tenía ahorrado. Aquella señora estaba segura de estar sufriendo algún bloqueo mágico, y cuando se entera de que el hijo de su amiga estaba empezando en esos caminos, no duda en buscarlo. Aquel chico la recibe por petición de su madre y la mujer es atendida por el muchacho. Bueno, mágicamente a la mujer le va mejor, y no crea que sucede poco a poco. El cambio es drástico. La mujer despega económicamente de inmediato. Los clientes nuevos aparecen. Los clientes viejos gastan más. Los eventos desafortunados en la vida de la señora desaparecen después de esa visita al muchacho. Y por supuesto, cuando en su círculo interno de amigos le preguntan a ella qué fue lo que hizo, no duda en recomendar al muchacho después de contarles su milagrosa recuperación. Algunos de sus amigos se ríen y otros lo toman muy en serio, pero los que se rieron y los que no, tarde o temprano terminaron acudiendo a aquel chico. Y de ese mismo círculo se cuenta de un señor que estaba obsesionado con una mujer mucho más joven que él, que no quería tomarle la palabra para formar una relación amorosa. Aquel señor estaba tan desesperado que acudió al muchacho para que le ayudara. Le aseguró que no tenía más que buenas intenciones con aquella muchacha, pero los prejuicios de la edad no permitían que la mujer lo tomara en serio. El muchacho tomó el trabajo y, al igual que había sucedido con la amiga de la madre, al poquísimo tiempo se puede ver caminando por los parques de la ciudad a la muchacha acompañada del brazo de aquel señor. La fama de este joven brujo creció como la espuma. La agenda se llenó en poquísimo tiempo. La vida de aquel muchacho cambió, pero no solo su vida, sino también su pensamiento. Con toda esta fama y con toda su agenda llena, comenzaron a llegar personas desconocidas para él.
personas que no habían tenido contacto previo. Y déjenme contarles algo curioso, usted me dirá si es verdad o no. Los humanos normalmente nos abrimos más con las personas que no nos conocen, porque nuestros allegados tienen una imagen de nosotros, una imagen que nosotros hemos construido y no queremos que se rompa. Ellos esperan que nos comportemos de cierto modo, pero estar en un lugar donde nadie te conoce puede ser una oportunidad perfecta para comportarte diferente, hablar sin ser juzgado. Así que muchos de estos nuevos clientes del muchacho empezaron a llegar con solicitudes perversas, a pedirle trabajos que se podrían tomar como no éticos, malos, como parte de esto que se conoce como magia negra. En sus inicios hizo trabajos muy básicos, nada malo, pero eso cambió con el tiempo. El muchacho, en su ánimo de crecer, de aprender, de ser más reconocido, de obtener más beneficio, por qué no decirlo, se metió en lugares muy oscuros. Y la gente se dio cuenta, las personas se enteraron de esto. Con la misma fuerza que aquel joven brujo podía llevar a cabo un trabajo beneficioso para alguien, podía hacerlo con un trabajo para perjudicar. Los rumores empezaron a correr y aquel joven empezó a perder a sus amigos cercanos del pueblo. Aunque eso no lo molestó, porque cuando se fueron uno llegaron otros, y estos otros venían con más pesos en sus bolsillos. Él empezó a tratar con quien le pagara. Los límites se perdieron, se borraron, y se empezó a hablar de que toda su fuerza, su energía, la eficacia de la que hacía gala en sus trabajos, provenía de algo más, de una fuerza superior a lo humanamente posible, y no precisamente se decía que era algo bueno quien le daba esos poderes, sino todo lo contrario. Se comenzó a decir que aquel chico había hecho en algún momento de su vida un pacto con el de abajo, con el que no debe ser nombrado, porque se le invoca. Comenzaron a decir que sus poderes provenían precisamente de un trato. El muchacho nunca se fijó en aquellas personas ni en lo que decían. Él seguía trabajando en sus artes, las seguía perfeccionando, pero sí que era verdad que los trabajos que él hacía eran consideradas garantía. Para cualquier efecto que se le pidiera, el brujo ya no tenía limitantes de la moralidad o la ética. Su madre, que siempre lo había acompañado en su crecimiento y que permanecía junto a él en todo momento, le preguntaba si lo que las personas decían era verdad, pero él siempre evadía o negaba esas acusaciones. El tiempo avanzó, el muchacho creció, se hizo un hombre, la madre también creció, la fama ni se diga, se fue a los cielos. Con este paso del tiempo, el joven fue conocido con distintos nombres, con distintos apodos. Cada quien le decía como quería, pero la forma de llamarlo que se hizo más popular fue la de el brujo de San Pancho. San Pancho es oficialmente conocido como San Francisco del Rincón. Es un municipio y ciudad en el estado de Guanajuato, México. Este pintoresco lugar es conocido por su relevancia en la industria sombrerera, sus tradiciones culturales y religiosas, así como por su ambiente tranquilo y amigable. San Francisco del Rincón conserva su esencia de pueblo. Aunque ha crecido en infraestructura y conexión con otras ciudades cercanas como León, es un lugar que mezcla tradición, hospitalidad y un estilo de vida muy relajado, ideal para quienes buscan conocer la autenticidad del Bajío mexicano. Y es precisamente de este lugar de donde sale la gran fama que aquel brujo ostentaba. La madre del brujo, como ya habíamos aclarado, siempre estaba junto a él, lo acompañaba a todos lados y le quería mucho, como una madre quiere a un hijo, con ese amor incondicional. Por lo que cuando el brujo cayó enfermo, la madre sufrió mucho, se preocupó. La enfermedad de este brujo duró muy poco tiempo, fue muy fuerte y poderosa, así como su ascenso en su carrera. ¿Le estarían cobrando? No lo sé. El brujo, a pesar de sus poderes para con los demás, fue incapaz de detener el paso de su propia enfermedad. Y al igual que lo han hecho muchas personas en el mundo, él murió. Pero antes de partir le dio una instrucción a su madre muy clara. Una instrucción extraña también, pero muy clara. Le dijo que su cuerpo no debía ser velado. Debían de tenerlo acostado 3 días después de su muerte, nada más. Pero su madre, que se preocupaba muchísimo por él y por su espíritu, cuando su hijo murió buscó un lugar para velarlo, una funeraria. Pero la tarea no fue fácil. Buscó en un lugar y en otro, pero la fama del hombre lo precedía. En todos los rincones de la ciudad se sabía que aquel hombre era un brujo pactado, y ninguna funeraria quería hacerse cargo del cuerpo. La madre buscó,
y buscó hasta que por fin dio con un lugar que quizás por cuestión económica o quizás por empatía con una madre y quizás también porque no creían en lo que se decía de aquel hombre, decidieron ofrecerle el servicio al cuerpo del brujo. Se intentó poner todo en orden, se hizo lo que se tenía que hacer y se notificó a todos los conocidos de la familia. El servicio estaba programado para una cantidad de personas muy diferente a la que asistió. Eran muy pocos, poquísimos los que fueron. Parecía que lo que se decía del hombre lo siguió aún después de su muerte. Pero la madre, decidida a proteger el alma de su hijo y asegurar su eterno descanso, siguió adelante con el velorio. Los que estuvieron presentes contaron a los que no, y los que no contaron a los demás, que mientras velaban a aquel hombre, exactamente cuando dio la medianoche, justo cuando se cumplió las 12, un intenso olor a azufre comenzó a inundar súbitamente el lugar. Las luces se apagaron de golpe sin aviso ni nada. Los que estaban allí no podían ver nada. Empezaron los gritos, los manoteos, todos intentando entender qué era lo que estaba sucediendo, lanzando preguntas a la oscuridad. Lo único que daba una pobre luz eran los cirios que estaban alrededor del ataúd del brujo. Los presentes pudieron notar que el olor a azufre se intensificó muy rápido, lo comentaron, lo platicaron entre ellos, cuando entonces entró alguien. Llegó una persona que nadie conocía, una figura delgada, una figura masculina, vestida elegantemente con un traje negro. Se veía un traje muy fino. Caminó con seguridad entre todos los presentes, fue con paso seguro con rumbo al ataúd, y mientras, sin saber cómo se inició, un incendio empezó a desarrollarse en aquel lugar. Al hombre no pareció importarle y siguió avanzando, siguió su camino hacia el ataúd. Todos los presentes lograron salir ilesos, y allí afuera se preguntaban sobre aquel misterioso hombre que vieron, el último en entrar y que, por cierto, nadie vio salir entre el alboroto. Algunos aseguraron que el hombre no salió para nada. La enorme curiosidad de los que acudieron ese día se convirtió en terror absoluto, porque cuando el fuego fue controlado, se percataron de que las paredes y el techo del lugar estaban llenos de arañazos, que antes del incendio no estaban, y además de que ni el cuerpo de aquel hombre elegante ni el del brujo estaban dentro de la funeraria. Había restos del ataúd, había restos de las sillas, de las velas, de todo, pero del cuerpo del brujo, nada. La funeraria no volvió a abrir. Aquella esquina permaneció cerrada, y dicen que los fenómenos paranormales eran fuertísimos y muy frecuentes. A pesar de que varios sacerdotes fueron a bendecir el lugar después, nunca se pudo quitar. Los curiosos que llegaron a acudir a este lugar aseguran que se pueden ver los arañazos dentro del lugar. Las versiones son muy variadas. Algunos dicen que el brujo hizo ese pacto con el maligno en vida y conscientemente, prometiendo que podía venir por él en el momento de su muerte. Por eso le pidió a su madre que no lo velara, porque él sabía que aquel de abajo va a venir por él. Otro grupo de personas asegura que el muchacho fue desde muy chico consagrado a la oscuridad, que la mente detrás del pacto había sido su madre y que durante toda su vida se arrepintió. Por eso siempre estaba a su lado y al final intentó burlar a la contraparte. Quiso proteger el espíritu de su hijo desobedeciendo las instrucciones, esto para no pagar su parte del trato. No funcionó. De parte de quienes comparten esta historia, solo me resta decirle: gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Pueden enviarnos un texto o pueden enviarnos un audio, como usted guste. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar los detalles y le agradecemos por adelantado su confianza. ¿Qué les ha parecido esta leyenda? Es muy famosa, quizás usted ya la había escuchado. Si es así, cuénteme si hay alguna variación, por favor, en el relato. Y si es la primera vez que la escucha, también dígame qué le ha parecido. Soy Grillo Villegas y espero que haya pasado un rato agradable. Quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias por acompañarme un rato más, un día más. Y si usted gusta, estimado habitante, está más que invitado para vernos en el próximo episodio aquí en La Orilla del Miedo.